Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy hablaremos en torno del libro Reinventar la escuela, una brújula para familias y educadores para comprender la educación del siglo XXI, de la autoría de Jordi Musón, quien es maestro y director de la Escuela Sádako de Barcelona, institución referente en innovación educativa a nivel internacional. Jordi, muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. El placer es mío de poder participar en este conversatorio. Un lujo. Gracias, Jordi. Y vamos a aprovechar el tiempo porque pasa muy rápido. Eh, Jordi, sé que la siguiente pregunta es muy general, pero no puedo dejar de preguntártela. Eh, ¿Qué aspectos del sistema educativo tradicional consideras que ya no funcionan en el contexto actual y por tanto, qué deberían estar haciendo los sistemas educativos para adaptarse a las necesidades del siglo XXI? Te escuchamos, John. Bien. No, no es una pregunta fácil porque creo que demasiadas veces nos posicionamos en una dicotomía entre lo que está bien, lo que está mal y renunciando a lo antiguo en pro de lo moderno. Y creo que hay muchas cosas que son aprovechables de lo que hacíamos en el contexto antiguo, en un contexto muy diferente de la vida real y social que estamos viendo hoy. Creo que la principal dificultad que hay en el entorno educativo es la capacidad de hacernos de nuevo preguntas sobre la viabilidad, el sentido de lo que hacemos. Hay una cierta protección, un cierto miedo natural, casi diría humano, al cambio, que nos inhabilita muchas veces a comprender qué está pasando y a protegernos manteniendo nuestro status quo. En la pregunta que me estás haciendo, creo que lo más relevante primero es ser capaces de definir qué debería aprender un alumno hoy en una escuela. Es decir, qué necesita hoy un joven o un niño o una niña para vivir de forma saludable y sostenible en la sociedad actual. ¿Es lo mismo que necesitaba hace 5, hace 10, hace 20 años? Probablemente ha cambiado, el contexto ha cambiado notablemente. También creo que nos deberíamos preguntar, hoy para trabajar en una organización, en una empresa, ¿necesitamos las mismas competencias para que a las cuales fuimos preparados los adultos actuales? De hecho, yo viví una educación que se me decía que si no estudiaba suspendería, que si suspendía no tenía un título universitario, no podría ir a la universidad, no podría trabajar. Pero el contexto laboral ha cambiado radicalmente. La titulación hoy deja de tener el sentido que tenía hace una generación seguro. Entonces, ¿cómo damos valor a la formación en sí misma y no al resultado, a la titulación? Creo que esos preguntas son importantes. Y también creo que nos debemos preguntar en qué debemos mejorar nuestra sociedad y qué papel tiene la escuela en la transformación real y social de nuestro contexto más inmediato o del mundo donde vivimos. Creo que la educación actual está muy encallada, desgraciadamente, en la memorización de contenidos. Hemos avanzado muy poco, las escuelas hemos avanzado muy poquito, mientras que la sociedad ha ido como un tren de alta velocidad y nosotros todavía vamos en una locomotora de motor o de vapor. Hace 20 años en mi país salió una ley, la LOE, que obligaba o nos inducía a un aprendizaje basado en competencias. Y 20 años más tarde todavía no estamos haciendo un aprendizaje basado en competencias. Es decir, no solo en aprender o saber contenidos, sino la capacidad de utilizar lo que aprendemos en otros contextos que no sea el mismo que hemos aprendido. Si esto fuera real, si esto fuera así, aprenderíamos mucha química, pero la química que evaluaríamos no sería la química que memorizamos, sino sería la química que se utilizará en el laboratorio para resolver un problema real. Y mayoritariamente los procesos de aprendizaje todavía no están a este nivel. Cuando quizás ya no estamos en la necesidad de aprender o desarrollar competencias, sino que hoy creo que las competencias socioemocionales son indispensables para vivir de forma uh, como para ser cualificados para vivir en sociedad y para tener un entorno laboral adecuado. Y en cómo llegar a estos nuevos aprendizajes que nos está proponiendo la sociedad en la que vivimos, creo que tenemos un gran aliado, que es la neurociencia. Hoy en la neurociencia hay muchos estudiosos que saben muchísimo más que yo, se han pronunciado sobre qué funciona, incluso qué funcionaba antes del contexto actual de cambio y qué no funciona, qué no funciona.
Yo soy un enamorado de John Hattie. John Hattie es un investigador americano que me encanta y que ha hecho muchos estudios o ha recogido muchos estudios internacionales sobre qué funciona y qué no funciona en educación. Ah, y ha apuntado cosas tan interesantes como la poca eficacia de la repetición, de los deberes, de los exámenes o de las evaluaciones homogéneas por capacidades, que quizás son de las herramientas más utilizadas en el sistema educativo actual, pero que sabemos que tienen un impacto muy bajo en el aprendizaje. Y empezamos a saber que herramientas como el trabajo cooperativo, las metodologías más activas, las expectativas del docente hacia el alumnado o las creencias positivas o el vínculo que el profesorado establece con el alumnado tienen un impacto mucho, muy superior a otras metodologías. Y ahí creo que la capacidad que tengamos de adaptar esas metodologías a estos nuevos propósitos de lo que es necesario hoy enseñar o aprender en la escuela, creo que están combinados. Por otro lado, creo que tenemos que romper con este aislamiento docente. La escuela tradicional está segmentada en aulas independientes con profesores y profesoras que están luchando cada uno de ellos de forma aislada en su aula para generar el aprendizaje de nuestros alumnos. La educación actual se basa en el trabajo en equipo, en las docencias compartidas, en la suma de talentos docentes que suman, crean conjuntamente, diseñan procesos de aprendizaje e interactúan de forma colectiva con el alumnado. Creo que es una mirada y una perspectiva radicalmente diferente que rompe con este aislamiento tradicional del docente. Por otro lado, creo que hoy tenemos un gran aliado, que es la tecnología. Es una amenaza, después si quieres lo hablamos un poco más profundamente, pero creo que la tecnología debe ser un aliado que sobre todo nos va a permitir abordar la personalización del aprendizaje de una forma mucho más eficiente a la que hemos podido hacer como docentes en nuestras aulas. Y creo que se abre una perspectiva o un marco totalmente inexplorado todavía en este ámbito. Y por último, creo que debemos de romper con la estructura de evaluación centrada solo en el resultado, en la calificación, en la nota, en una motivación extrínseca, no solo focalizada en qué pensarán de mí los demás, qué pensará mi familia, qué pensarán mis compañeros y compañeras, qué pensará mi profesor o mi profesora y trabajar para evolucionar hacia una evaluación formativa que sea una herramienta potente de soporte para el aprendizaje. De hecho, hay como una paradoja. Los docentes no soportan ser evaluados. Curiosamente, cuando son los más evaluadores de todas las prácticas de trabajo que existen. Y es porque hemos asociado la evaluación como una forma de control, de clasificación de los que lo saben hacer bien respecto a los que saben hacer mal, cuando debería ser una herramienta muy efectiva para identificar cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles y a partir de aquí desarrollar propuestas de conocimiento y de acompañamiento para que cada alumno pueda determinar cómo va a trabajar y va a crecer en la mejora de aquellas debilidades que deba tener. Creo que formularse hoy las preguntas de qué funciona, qué debemos abandonar de lo que estamos haciendo y qué debemos inventar, porque creo que no solo tenemos que aprovechar lo que estamos utilizando ahora, que mejor funciona, sino creo que estamos en un entorno donde las grandes preguntas es cómo vamos a afrontar un futuro como el que se avecina y lo vamos a afrontar de una forma competente. Y ahí creo que necesitamos la mirada muy creativa de los sistemas educativos y los docentes que formamos parte de estos sistemas educativos para crear formas de aprender en que el alumnado se convierta verdaderamente en el protagonista de su proceso de aprendizaje y pueda garantizar un aprendizaje con sentido en el mundo actual. Y qué interesante esto que nos comentas, Jordi. Y para los docentes que nos van a ver y escuchar, en verdad les recomiendo este libro de Reinventar la Escuela porque nos va a dar orientaciones de esto que nos está comentando el maestro Jordi. Y, y bueno, Jordi, en tu libro hay un capítulo que se titula ¿Qué hacer? Hacer docentes en la educación del siglo XXI. Y hay una frase que me gustó que dice, a menudo los docentes dedicamos mucho más esfuerzos a intentar cambiar a los alumnos que a nosotros mismos. Y esto me recordó a una frase que es atribuible a Gandhi sobre ser el cambio que deseas ser, que deseas en el mundo.
Y en ese sentido, Jordi, te quiero preguntar, en tu opinión, ¿cómo ha cambiado el rol del maestro en un entorno educativo que prioriza la innovación y sobre todo esto que de cierta forma nos comentabas, qué papel juegan los docentes en liderar una transformación educativa efectiva? Sí, estos días estábamos trabajando aquí en la escuela comunicación asertiva, comunicación empática, y la forma de interpretar a los demás, interpretando cómo somos nosotros, me parece un paso indispensable en las relaciones humanas y también entre docente y alumno. Y creo que en en el aprendizaje hay un paralelismo muy fuerte en esta misma dirección. El problema que tenemos es que la mayoría de docentes hemos sido educados en un modelo tradicional muy jerárquico, muy vertical y con estructuras que no encajan con los nuevos propósitos educativos actuales. Y esto nos obliga a una deconstrucción muy fuerte, aunque hemos pasado por un proceso corto de formación en universidades incluso, que esté alineado en esta mirada, pero lo llevamos tan integrado que muy fácilmente los docentes, cuando nos incorporamos en un aula, reproducimos todo aquello que vivimos cuando fuimos alumnos. Y esta deconstrucción personal de identificar nuevos propósitos, nuevas metodologías y nuevas formas de acercarnos al alumnado es francamente difícil. Y lo entiendo porque nos obliga a no aprender nuevos conocimientos sobre los que transmitir a nuestro alumnado, sino a reformular cómo somos, no solo como docentes o profesionales, sino como humanos. Y esta deconstrucción es compleja. Ah, durante el siglo XX, el docente yo creo que vivió una cierta estabilidad, no puedo decir que fuera exactamente estable, pero en general, analizándolo ahora con perspectiva, vemos que el ejercicio de la docencia fue muy simétrica en el tiempo y de una estructura muy basada en la transmisión, la memorización, etcétera. Aunque hubo todo un movimiento de escuela activa muy potente que murió en inicios del siglo XX. Pero en el 2001, con los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, entramos en un entorno buca de vulnerabilidad, de incertidumbre, de cambios constantes que nos han puesto en crisis a los docentes y que de alguna manera nos hemos protegido intentando no cambiar, porque es difícil de afrontar una extensión tan permanente del cambio a nuestro alrededor. Y eso, si estos propósitos educativos cambian y hay una presencia fuerte de las competencias socioemocionales, es decir, aunque estemos enseñando a adquirir habilidades técnicas, las hard skills, sobre dominar lenguas extranjeras, tener buena capacidad de resolver problemas o tener un pensamiento científico elaborado, a la vez que estamos desarrollando estas competencias más duras, hay unas competencias blandas que son los nuevos propósitos hoy a desarrollar en nuestro alumnado. Esta capacidad de pensamiento flexible, modalidades diferentes de creatividad, muy asociadas a la resolución de situaciones complejas, la capacidad de reaprender, el fomento de la empatía, el pensamiento crítico constructivo, no pasivo, o la resiliencia. Cuando derivamos este aprendizaje al alumnado, es muy difícil que sea coherente sin que tenga unos docentes que hayan desarrollado estas habilidades. ¿Cómo puedo yo fomentar el pensamiento crítico si soy una persona crítica destructiva? ¿O cómo yo voy a fomentar la flexibilidad si soy una persona rígida? Entonces, ahí es donde entra la crisis docentes. Cómo yo, mi identidad personal se pone en cuestión en base a algo que además no he sido desarrollado profesionalmente. Nadie me ha ayudado a trabajar mis habilidades socioemocionales, sino que las llevo de fábrica desde que yo me he creado como persona. Ahí esa es una dificultad y creo que las escuelas debemos ayudar a nuestros equipos docentes, y ahí creo que el papel del liderazgo es muy importante, a el autoconocimiento de la misma manera que lo hacemos con el alumnado, a que nos podamos conocer mejor, que podamos desarrollar estas habilidades, poniéndolas en práctica y ayudándonos a observaciones entre iguales y en prácticas reflexivas en la mejora continua también de estas competencias socioemocionales. Por otro lado, una de las dificultades en el sector docente es normalizar el cambio y tolerar la incertidumbre en esta normalización del cambio. Yo he vivido en nuestro sistema educativo español un momento en que hubo un impulso muy fuerte de la transformación educativa y muchos docentes interpretaron esta innovación educativa como hacer una transición que hacíamos un día de un modelo a otro
y ya habíamos hecho el cambio, como un niño o una niña que de repente es adolescente, ya ha pasado. Y el contexto nos demuestra que esto no va así, que nuestro entorno va a cambiar de forma permanente en el tiempo y que el sistema educativo debe normalizar, adaptarse de forma continua a los cambios que van a aparecer. Poniendo un ejemplo muy fácil, hace 2 años sabíamos que existía algo parecido a la inteligencia artificial, pero nadie era capaz de visionar exactamente de qué estábamos hablando. Hoy la inteligencia artificial ha entrado ya de pleno en nuestras vidas y también en el ámbito docente. Y la escuela de repente debe reaccionar con cierta velocidad porque no estamos preparando al alumnado de hoy, estamos preparando al alumnado para un futuro inmediato que además desconocemos. Eso creo que genera lógicamente, estas dificultades de incorporación en el propio docente. Por otro lado, esta mirada que yo insistía, creo que los docentes nadie nos ha preparado para trabajar en equipo. De hecho, la mayoría de adultos hemos aprendido o no hemos aprendido nunca a trabajar en equipo trabajando en equipo. Y esto dificulta mucho nuestras relaciones profesionales muchas veces porque no hemos sido entrenados para eso, como no hemos sido entrenados para lo que estoy haciendo yo ahora, que es comunicar oralmente con una persona de otro lugar del planeta. Estos entrenamientos docentes seguramente serán diferentes cuando estos alumnos hayan pasado una generación y en las propias escuelas hayan sido entrenados en el desarrollo de competencias socioemocionales y cuando dentro de 20 años sean docentes las habrán desarrollado. Pero hoy por hoy estas habilidades no las tenemos. Vuelve a ser la misma idea que hacemos con un alumnado. Creo que se aprende haciendo. Creo que la mejor forma de trabajar en equipo es trabajando en equipo y generando prácticas reflexivas que nos ayuden a mejorar nuestras relaciones profesionales cuando trabajamos en equipo. De hecho, creo que es indispensable aprender a trabajar en equipo en las escuelas, pero no puede ser desde una perspectiva, como todavía ocurre hoy en muchas universidades, de que un docente enseñe al alumnado a trabajar en equipo sin trabajar en equipo. La forma coherente de instruir en el trabajo en equipo es modelando en un trabajo de equipo de alta calidad. Es cierto que si este trabajo de equipo no es sincrónico, vamos a desmodelar el aprendizaje en trabajo en equipo. Por eso tendremos que trabajar estas habilidades desde la perspectiva docente. Uh, y si me permites hacer una reflexión, yo estudié en una escuela, como muchos, en que no era necesario que hubiera grandes profesores y profesoras, con que hubiera grandes singularidades docentes que inspiraban a gran parte de la comunidad. Esto daba prestigio a la institución y en muchos casos era inspirador para muchos alumnos para estudiar en ámbitos parecidos. Yo mismo estudié biología porque cuando yo estudiaba el último curso antes de la universidad me encontré un biólogo inspirador que me ilusionó a hacer esta carrera universitaria. Hoy esto no funciona. Hoy justamente necesitamos modelos absolutamente sincrónicos. Es muy difícil transmitir competencias socioemocionales o una forma de aprender mucho más autónoma y activa en que el alumno es mucho más protagonista de su proceso de aprendizaje desde un modelo sincrónico. Para poner un ejemplo que sea fácil de entender. Si un docente no cree en el trabajo en equipo y el docente de la sesión anterior cree que la forma más importante de aprender es trabajando en equipo, no puede ser que en un aula que están trabajando en grupos cooperativos lleve un docente y le diga, no, ahora sepárense porque van a aprender de verdad y deben escucharme que les voy a explicar cómo van a aprender. Esto crea un sincronismo que no es coherente y el alumnado no sabe qué modelo es el que debe seguir. Si queremos que el alumnado genere mecanismos de autonomía para focalizarse en su propio aprendizaje como objetivo principal, toda la comunidad debe moverse en una misma dirección. Y ahí creo un papel muy relevante de los equipos directivos para ejercer un modelaje global para que de forma muy sincrónica rompamos con algo que duele mucho de escuchar, que es la libertad de cátedra. Yo creo que existe la libertad de cátedra, que cada uno de nosotros tiene un talento que puede sumar en la construcción de un proyecto educativo, pero a la vez creo que un proyecto educativo debe comunicar en un mismo lenguaje y ahí debe ser la suma de muchas individualidades que construyen un modelo de alumnado o de perfil de salida de nuestro alumnado en una misma dirección. Y eso es un modelo educativo claramente diferente del que de forma tradicional ha sido la suma de muchos docentes con los cuales han colaborado en un mismo proyecto educativo. Totalmente de acuerdo, Jordi. Estas dos, eh, el modelaje y la visión
unívoca, que tenga todo el cuerpo docente de los directivos, eh, son fundamentales para generar estos cambios en el sistema educativo, porque a veces sucede que en una escuela diferentes docentes tienen diferentes perspectivas sobre lo que se debe de ser el aprendizaje, entonces pues queda estática esa escuela. Qué importante esto que nos estás diciendo, Jordi. Y Mm. continuando, Jordi, con tu qué valioso libro que yo sigo, no me cansaré de recomendárselo a los docentes que nos van a ver y escuchar. Hay un capítulo que habla sobre, o te preguntas sobre si la tecnología es una aliada o es el opio de una nueva generación. No te voy a decir que comentes el contenido del capítulo para que el público que nos va a ver y escuchar lo descubra por sí mismo. Pero sí quiero preguntarte, Jordi, eh, ¿cómo se pueden integrar las nuevas tecnologías en un modelo educativo centrado en el estudiante sin perder el enfoque humano? Bien, el tema de la tecnología es un tema complejo porque sucede con muchos otros cambios. Va apareciendo de forma progresiva en nuestra sociedad y la escuela debe ir constantemente adaptándose a novedades que no ha tenido tiempo de procesar, de digerir o de definir cómo quiere abordar. Sí que es cierto que, como bien dices, la tecnología tiene dos caras de la misma moneda. Por un lado, esta alienación o esta absorción de los que usamos la tecnología al mundo virtual y por otro, la oportunidad, un gran aliado no solo en los ámbitos laborales, lógicamente, sino también en el aprendizaje. ¿Cómo utilizar la tecnología de forma inteligente? Es la pregunta que creo todos los docentes y padres y madres del planeta se están haciendo. Creo que por un lado, después de años de incorporar la tecnología, nos empezamos a dar cuenta que el uso estrictamente lúdico de la tecnología, especialmente en manos de niñas y niñas menores, tiene algunas problemáticas relevantes que hay que cuidar. De hecho, he tenido la suerte de trabajar en diferentes países sudamericanos. En algún país sudamericano se encuentran con la realidad que por temas de seguridad y por los miedo de las familias, niños y niñas de 6, 5 o 6 años ya mayoritariamente tienen un celular. Y esto genera una rotura muy importante del juego, de la socialización, del deporte, desde edades muy prematuras. Y creo que en eso hay que poner mucha atención y creo que se escape del ámbito educativo, pero como educar es algo más que la escuela, creo que ayudar a toda la sociedad y de una forma más eficiente a las familias a comprender cómo debemos gestionar los padres y las madres el uso de la tecnología en el ámbito familiar es un tema que me parece francamente relevante. Porque no podemos olvidar que la socialización y el juego son dos de las claves más importantes en la infancia para el desarrollo personal y no podemos permitir que la tecnología robe estos espacios tan fundamentales de aprendizaje. Por otro lado, creo que la tecnología puede ser un gran aliado de la educación y especialmente en la gestión del cambio. Lo que está costando más en la educación, tengo la suerte de poder participar en muchas jornadas, en muchos congresos y todos estamos de acuerdo. Con una jornada educativa, todos hablamos el mismo lenguaje, pero hay como una paradoja entre la dificultad, entre el discurso colectivo que en todo el mundo estamos manteniendo sobre hacia dónde tendría que ir la educación y la implantación real en las aulas. Hay algo que no está conectando. La entrada disruptiva de la tecnología puede ser una oportunidad para cambiar las cosas. Cada vez que hemos tenido una entrada o un cambio sustancial derivado de la tecnología, la escuela está en crisis y hay una parte muy importante de docentes o incluso líderes educativos que se protegen en ese cambio para intentar mantener, como decía, por miedo, el status quo que hemos tenido hasta ahora, pero también muchos docentes y algunos sistemas educativos aprovechan esa oportunidad para transformar de forma relevante la estructura educativa. Creo que la entrada de la inteligencia artificial debería ser una nueva oportunidad para no continuar haciendo lo mismo, porque si no, lo que va a ocurrir, y ya está ocurriendo en el siglo XX, quizás lo que ha sido más difícil de gestionar en las aulas y de una forma más importante en secundaria,
es que el alumnado se sienta motivado en aprender y que no se pregunte por qué hacemos lo que hacemos si no tiene sentido. Encontrar el sentido de lo que aprendemos, si está basado en aprendizajes que tenían sentido en una generación donde no existía tecnología, con la tecnología hoy esta pregunta es mucho más habitual. Con la entrada en la inteligencia artificial todavía va a ser más habitual. El alumnado no comprenderá cómo continuamos haciendo cosas que puede hacer con la inteligencia artificial. Entonces, evitar la inteligencia artificial en las aulas es como evitar Google en su momento, que quizás lo podíamos, o Wikipedia, que lo evitamos durante 1 o 2 años, pero va a entrar en nuestras aulas. Y cómo utilizamos esta herramienta como una herramienta para transformar y para aprender mucho mejor. De esta capacidad que tengamos los sistemas educativos, seguramente podemos entrar en un nuevo paradigma. Como apuntaba antes, yo creo que la tecnología, sobre todo, va a permitir la personalización del aprendizaje. Hoy ya lo podemos hacer, hoy con herramientas, con un buen prompt que le podamos decir a inteligencias artificiales que preparen determinado aprendizaje singularmente para cada alumno y que tenga capacidad para adaptarse, no enseñando, sino haciendo buenas preguntas para garantizar que el alumno está aprendiendo de forma significativa, esto ya prácticamente es viable. Corea del Sur ha hecho un plan que en 5 años quiere convertir el aprendizaje todo en aprendizaje basado en inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje. Creo que no sé cómo va a ser el futuro. Es muy difícil de predecir en educación porque una cosa es lo que creemos que debería pasar y la otra es lo que ocurre, que eso es muy frustrante, pero es así. Yo creo que la escuela debería cambiar radicalmente, es que estamos evolucionando a pasos muy lentos y esa transformación debería ser radical y el aprendizaje justamente vinculado con la tecnología podría ser muy potente en el desarrollo de las hard skills. Y justamente creo que las escuelas deberían ser sociedades en miniatura donde aprendemos a ser ciudadanos y aprendemos a ser buenas personas y a vivir mejor. Creo que esta dualidad la puede ofrecer la escuela, pero no sé, es difícil de prever lo que va a ocurrir. Sí que me atrevería a decir que mayoritariamente los docentes del planeta ven a la tecnología como algo que les da miedo, como una amenaza, no como una oportunidad. Y las familias, es verdad que ahora empiezan a tener muchos miedos con la tecnología. Creo que sería un error, debates que hoy se están empezando a polarizar también en muchos lugares del mundo, que es erradicar la tecnología de la escuela. Porque en algún lugar se debe aprender a utilizar de forma racional la tecnología. Y creo que en el único lugar que eso va a ser posible es en la escuela. Entonces, creo que la escuela debe minimizar el uso de la tecnología per se, pero que debe utilizar la tecnología cuando nos aporte algún aprendizaje de forma más profunda o cuando nos permita desarrollar una competencia tecnológica, que ahí, lógicamente, la tecnología tiene un aporte directo sin ninguna duda. Sí, totalmente de acuerdo, Jordi, y creo también, en mi opinión, que ese desconocimiento y el miedo de muchos docentes a la tecnología o a las nuevas tecnologías les impiden dar ese impulso a la innovación, al cambio, que yo comparto contigo, que es un gran aliado si sabe utilizarse las tecnologías. Jordi, sí, Dime una cuestión. Sí, referente a lo que estabas diciendo, una de las cosas que he estado observando en muchos congresos de inteligencia artificial es que muchos docentes están buscando expectativas en la inteligencia artificial como algo que les simplifique el trabajo, que me parece bien. Creo que es indispensable. Uno de los problemas que tenemos los docentes es que tenemos poco tiempo para diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje y hacemos mucha burocracia o documentación. Pero creo que no podemos perder de vista en cómo utilizamos esta herramienta para que el alumnado sea más autónomo, se personalice su aprendizaje y pueda aprender mejor. Si no, volveremos a caer en el mismo error que hemos caído muchas otras veces. Utilizar la herramienta para la mejora jerárquica de mi trabajo, no del aprendizaje del alumnado. Y esto es un modelo no procecentrista, sino paidocentrista, centrado en el alumno. Y creo que la tecnología debe ser justamente para ayudar al alumno. totalmente de acuerdo, Jordi. Eh, para continuar, en tu libro tratas otro elemento fundamental de este cambio o esta innovación que tú alientas en el sistema educativo, que es la familia. De Ujú. hecho, creo que uno de los capítulos se llama Las familias en la educación del siglo XXI,
Eh, Jordi, ¿podrías compartir con nosotros una experiencia o una estrategia para involucrar a las familias en ese cambio educativo que tú impulsas? Eso en diferentes sistemas educativos es diferente, e incluso en centros educativos es diferente, pero Claro, la escuela tradicionalmente ha excluido la familia como elemento clave del proceso de aprendizaje. Yo creo que, y ciertamente la sociedad actual, las familias son mucho más asincrónicas, la heterogeneidad de familias es mucho mayor que la generación anterior, donde el modelo educativo familiar era mucho más homogéneo. Y eso dificulta mucho la educación, no solo escolar, sino la educación en un ámbito más general. Creo que hoy los agentes implicados en la educación son mucho más asincrónicos. Y creo que tanto la escuela necesita a la familia como la familia hoy necesita a la escuela. Y a ver si lo puedo explicar bien. Por un lado, creo que los docentes tenemos una mirada muy endogámica. Los docentes del planeta mayoritariamente hemos trabajado muy poco en contextos que no sean la docencia, conocemos pocas cosas del mundo real. Yo mismo soy biólogo, pero he ejercido prácticamente nada de biólogo y estoy enseñando a los alumnos a cómo ser un biólogo, pero en realidad no sé qué hace un biólogo porque no lo he practicado nunca. Ocurre un poco lo que decíamos de los de aprendizajes basados en memorización y contenidos y la competencia. Yo no soy competente como biólogo, solo sé lo que he estudiado, que se supone que hacen los biólogos, todo, que aunque me lo han enseñado en la universidad. Las familias tienen talento, viven la vida real. Entonces, abrir las puertas de la escuela para que participen del aprendizaje de sus hijos y sus hijas nos permite traer su talento, su conocimiento de la vida real y conectarlo con el aprendizaje que estamos impartiendo, compartiendo con el alumnado en las aulas. Para poner ejemplos muy simples, esta semana pasada aquí en la escuela tuvimos un panadero haciendo pan con alumnos de 6 años. Pero es que él sabe hacer pan, porque es panadero. Yo no sé hacer pan, ¿no? Yo se lo explicaré desde un modelo teórico. Y hacer pan de verdad y ver que el pan, cómo se hace, cómo la levadura lo hace crecer y cómo después en el horno te lo puedes comer, es un aprendizaje real. Si un pescador que vende pescado nos viene a explicar cómo es un pez por dentro, identificaremos toda la anatomía del pez, pero además sabremos distinguir cuándo es fresco, cuándo no, y aprenderemos a consumir mejor cuando compremos pescado. Si se lo explico yo como biólogo, remitiré a lo que me enseñaron en la universidad, pero no va a ser un aprendizaje que sea competente para trasladarlo al mundo real. Y ahí creo que abrir las puertas de la escuela es francamente relevante. Hace nada, 2 semanas, tuvimos aquí más de 20 familias del último curso que tenemos en secundaria, que les pedimos a las familias de sus hijos y sus hijas que vengan a explicar sus itinerarios personales, académicos y profesionales. Porque es muy interesante ver cómo las familias explican que quizás han tenido dificultades en los estudios, quizás han estudiado una cosa, pero han trabajado de 6 cosas diferentes, que su vida profesional ha dado muchas vueltas y que puedan además extenderse en definir cómo es su trabajo, cómo lo viven, cuáles son las relaciones sociales, si les cuesta levantarse por la mañana o no, les hace vivir de una forma diferente temas de orientación profesional que son los que están tomando estas decisiones estos alumnos. Y verlo en las propias carnes de mis padres o mis madres me da nada más una conexión de vida familiar que creo que es relevante. Y creo que justamente introducir elementos relevantes de aprendizaje con contextos reales es fundamental y las familias ahí pueden ser claves en el desarrollo de estas aprendizajes. Y por otro lado, creo que trabajar con modelos muy abiertos, en que las familias puedan participar de forma muy natural en muchos de los procesos de construcción del modelo educativo, también es una forma de educar a las propias familias en un modelo en lo más homogéneo posible. Crear comunidad, crear vínculos, crear oportunidades educativas de ámbitos importantes como, para citar algunos, hoy la diversidad de opiniones sobre el uso de la tecnología es enorme. Creo que las escuelas podemos orientar a lo que creemos que es mejor para que tengan una educación familiar racional con el uso de la tecnología. Lo mismo ocurre con los modelos de crianza. Los modelos de crianza están cambiando. ¿Cómo ayudamos a las familias a tener modelos de crianza que protejan al niño o a la niña y a la vez aprendamos a delimitar límites que les ayuden a crecer en entornos de seguridad? ¿O cómo incorporamos culturas restaurativas efectivas en las relaciones con nuestros hijos y nuestras hijas? Creo que la escuela
está introduciendo muchos de esos elementos en sus proyectos educativos y que las familias puedan participar de lo que sucede en la escuela, es una forma de modelar educativamente también en el uso familiar de estas estructuras o estas nuevas formas de educar. Creo que esto no solo es un modelo de homogeneización familiar, creo que es un modelo de cohesión social. eh, Dar oportunidades a familias diferentes, de contextos diferentes, de entornos culturales diferentes en la escuela es una forma de normalizar a un grupo de familias musulmanas haciendo sus dulces como lo hacen en su casa y que lo puedan compartir con los niños y niñas. Es una forma de descubrir culturas desde una forma muy próxima, muy real y muy saludable. Creo que este papel de cohesión social de la escuela es relevante. Sí que es cierto que las escuelas del planeta necesitan más tiempo para construir modelos educativos de entorno, que no estén cerrados en las puertas de la escuela, sino que estén abiertos no solo a las familias, sino a todo el contexto que nos envuelve. Creo que esta interrelación entre empresas, organizaciones, vida social de nuestro entorno y nuestras familias es lo que convierte la escuela en una comunidad. Algunos países europeos han intentado hacer escuelas al lado de residencias de ancianos y de la biblioteca del barrio, de manera que sea una estructura fluible, en que esta vinculación entre entornos sociales diferentes, de intergeneracionales diferentes, den un aprendizaje de vida que va mucho más allá de las competencias estrictamente académicas de la escuela, como si en la escuela aprendemos unas habilidades, en la familia aprendemos otra cosa. En realidad estamos construyendo la educación de nuestros hijos o nuestras hijas, sea dentro o fuera de la escuela. Wow, qué importante esto que nos acabas de compartir y si me equivoco me corriges, Jordi, esta parte de cómo llevar la comunidad a la escuela para poder crear comunidad, enriquecerla y este involucramiento de la familia que supongo que generará ese factor que es fundamental, que es la confianza y que la familia, al tener confianza en la escuela, en los docentes, en su proyecto, pues se fortalece esa educación de sus, que al fin y al cabo recae en los propios hijos. Totalmente, sí. De hecho, quizás la educación tradicional demasiadas veces responsabilizaba a la familia de las dificultades de sus alumnos. Y justamente creo que generar vínculos de confianza en que estamos construyendo la mejor manera posible, haciendo lo mejor que pueden las familias y lo mejor que podemos hacer los docentes en un mismo objetivo, creo que crea comunidad, crea sensaciones positivas y mejora el crecimiento personal seguro. Sí, totalmente de acuerdo, Jordi. Y antes de formularte la última pregunta, ¿podrías compartir con los docentes y autoridades educativas que nos van a ver y escuchar, y el público obviamente que nos va a ver este programa, cómo surge la escuela Sadako y sobre todo, cuáles son sus características y el modelo que la sustenta? Ujú. Bueno, es una pregunta difícil. Yo les invito a venir a Barcelona y cuando quieran pasen por aquí, que tenemos muchas visitas en el centro y nos encanta compartir con otros centros educativos lo que estamos haciendo aquí para aprender también de las personas que nos visitan. Pero para situar un poquito, es una escuela nacida en los años 60. Aquí en Cataluña nacieron muchas escuelas en ese periodo, que estamos en el periodo final del franquismo, en un momento de dictadura, y muchas escuelas nacieron con una voluntad transformadora de ofrecer un modelo lingüístico basado en la lengua catalana, que era la lengua del país, que estaba reprimida en ese momento, y con modelos educativos ya muy vinculados a la sociedad civil y ya muy vinculados a la pedagogía activa, que en ese momento fue bastante reprimida en el entorno educativo. Siempre nuestra mirada ha sido vinculada a la innovación educativa, pero sí que es cierto que los últimos 20 años entramos en un proceso de transformación muy fuerte que sobre todo ha venido de viajar mucho, de conocer muchos modelos educativos y entender que la educación también puede ser de otra manera y con otros propósitos. Y quizás de lo más interesante de Sadako es que no es una escuela cerrada, que hemos trabajado muchísimo en red y que hemos aportado mucho al sistema educativo de otros centros educativos y muchos centros educativos nos han ayudado a construir y a crecer juntos y creo que eso nos ha llevado a lo que hoy es la Escuela Sadako, que va a ser diferente, como decía, lo que va a ser mañana. Quizás lo más interesante de nuestro centro educativo es que tiene una capacidad de cambio enorme, que tenemos esa capacidad de reformularnos lo que hacemos y cambiarlo de forma sincrónica en todo el centro educativo. Las ideas quizás más que pueden identificar nuestro proyecto educativo, por un lado, nosotros tenemos tres grandes objetivos.
Por un lado, es intentar que los aprendizajes que el alumnado desarrolle en la escuela les sean útiles en el contexto real donde viven. Y eso quizás es lo más difícil, pero en eso estamos y eso intentamos. Por otro lado, creemos que nuestro modelo educativo debe ser un lugar donde todo el mundo tenga oportunidades. Debe ser un modelo inclusivo. Una escuela para la élite es muy fácil, pero queremos una escuela para que todo el alumnado, tanto el que tenga más talento como el que tenga más dificultades, pueda progresar y donde sobre todo se puedan desarrollar los talentos diferentes. Ah, Muchos grandes talentos no han sido aprovechados en las escuelas donde estuvieron como alumnos. Y creo que abrir el marco de aprendizaje y de oportunidades y en el cual puedas desarrollar competencias que puedes tener innatas y que no las has descubierto si no las has puesto en práctica, es una pérdida de talento que no nos podemos permitir. Y por último, intentamos que en nuestro centro educativo, que intentamos convertir en una pequeña sociedad singular, el alumnado aprenda a ser agente de cambio, aprenda a tener una mirada crítica, pero crítica constructiva para construir una sociedad mejor, tanto dentro de la escuela como abriendo las puertas al exterior para que aprenda a transformarla de forma positiva. Y en este equilibrio, quizás unas cosas más interesantes de nuestro proyecto es que hemos encontrado el equilibrio en fomentar un aprendizaje muy competencial, con el desarrollo profundo de las competencias socioemocionales, sin romper con el aprendizaje de competencias más académicas, más tradicionales. Es decir, nuestro sistema postobligatorio todavía es muy tradicional en nuestro país y nuestro alumno tiene muy buenos resultados en estos estudios postobligatorios. Pero la actitud en la cual se han desarrollado creo que es muy superior a la media del sistema. De hecho, hay un señor muy interesante aquí en Cataluña que se llama Víctor Cooper, que habla de que las personas somos la suma de nuestros conocimientos más nuestras habilidades multiplicado por nuestra actitud. Y creo que nuestro gran objetivo es desarrollar actitudes muy proactivas para luchar para lo que nos interesa, para transformar de forma positiva nuestra sociedad, para aprender. Y creo que hoy, de alguna manera, la escuela focaliza muy bien en ese sentido. Y metodológicamente, muchas visitas que tenemos en el centro educativo se preocupan por cómo trabajamos metodológicamente, que a mí es lo que menos me preocupa, porque las metodologías van a migrar, van a transformarse muy rápidamente, seguramente, pero sí que es cierto que la implantación de metodologías nos ha ayudado a transformar también el propósito para el cual nuestro alumnado está aprendiendo. Utilizamos metodologías de docencia compartida. Aquí prácticamente todos los docentes trabajamos en equipos docentes, normalmente con 3 docentes en el aula, con grupos numerosos, porque nuestros grupos pueden ser de 50 o 60 alumnos. Hemos priorizado trabajar con núcleos de grupos de trabajo en grupo cooperativo, pero con grupos de trabajo docente, de manera que modelamos ya en el trabajo en equipo, como antes decía, construimos conjuntamente, utilizamos la práctica reflexiva como práctica del crecimiento docente, etcétera. Creo que utilizamos metodologías que promueven muchísimo la autonomía del alumnado para aprender, de manera que se lo convierte de una forma muy notable en el protagonista de su propio aprendizaje, y esta desvinculación directa de la dependencia del docente le centra mucho más en su propio itinerario de aprendizaje. Eso genera muchísima más motivación. Creo que de los elementos que nos costó más en su momento fue transitar hacia una evaluación formativa. Aquí todo el mundo pasa por procesos de autoevaluación, planes de mejora, planes personales. Hay muchísimo autoconocimiento del alumnado, no solo de cómo aprende, sino de cómo es. Y este crecimiento personal y este crecimiento académico lo trasladamos mucho a la evaluación del propio alumnado y nosotros damos feedbacks bastante inmediatos para también dar nuestra perspectiva sobre su propio proceso docente y le damos orientaciones de lo que creemos que está haciendo bien y que debería mejorar de la misma manera que lo pedimos al alumnado de la escuela. De Ujú. alguna manera, desde que hay muchas de estas estructuras que son permanentes, desde que tienen 4 o 5 años empiezan a trabajar con modelos de este tipo para que sea un proceso natural para ellos y ellas. Aquí es natural trabajar dentro del aula, trabajar fuera del aula, porque lo hemos hecho desde que somos muy pequeños y aprovechamos los espacios exteriores que tenemos muy agradables como espacio de aprendizaje
con autorregulación. No es necesaria el control del profesorado para que eso suceda, porque forma parte de nuestra cultura de aprender. De la misma manera que desde que son muy pequeñitos, nuestro alumnado trabaja en estructuras multiniveles. El alumnado decide, con el soporte de los docentes, qué nivel de complejidad va a abordar en un proceso de aprendizaje. Y es el alumnado que va regulando qué puede hacer de más dificultad y qué no puede hacer, poniendo estructuras de steps más cortas para que todo alumnado tenga expectativas de éxito y pueda llegar a avanzar a su ritmo con máxima velocidad posible, pero de la forma más segura y garantizando un aprendizaje que sea lo más profundo posible. Una estructura muy basada en el diseño universal de aprendizaje. Y hemos tenido la suerte, nosotros somos una escuela que formamos parte de una red internacional de escuelas de una fundación que se llama Shock, escuelas Changemaker, escuelas de las cuales hemos aprendido mucho con modelos educativos muy alternativos y nos ha ayudado mucho a integrar formas de aprender o de socializarnos muy diferentes. Y todas estas escuelas en común tenemos que intentamos una formación muy basada en la empatía, en la autonomía y en el aprendizaje, en aprender a ser agentes de cambio, como comentaba hace un poquito. Estas serían algunas de las metodologías, hay muchas y hay muchos proyectos en la escuela, pero lo más interesante es que todas las propuestas educativas de la escuela, sean de educación formal o de educación no formal, se intentan mover en una misma dirección o en un mismo relato del que pretende transmitir la escuela en el aprendizaje del alumnado, que va justamente en esta dirección de estar bien con uno mismo, de tener autonomía en aprender, motivación para aprender, tener objetivos de futuro y construirse como persona y como estudiante de forma francamente autónoma y en base a mis intereses. Ahora queda más claro por qué la Escuela Sadako es un modelo de innovación, Jordi. Bueno, finalmente, sé que es una pregunta complicada por toda la riqueza de reflexiones e ideas que nos has compartido, pero no puedo dejar de formulártela, Jordi. Si tuvieras que resumir en una frase lo más importante que las escuelas deben cambiar hoy, ¿cuál sería? Mm, no, no, te voy a dar dos respuestas. La primera, la que no puedo decir. Creo que deberíamos cambiar a todos los profesores y empezar de cero las escuelas. Hay que destruirlas para construirlas de nuevo, porque remodelarlas es muy difícil, pero es una pregunta que no, éticamente no es del todo correcta. Entonces tendremos que trabajar para construir conjuntamente. Mira, ahora días ha habido en Corea del Sur el Foro Internacional de UNESCO de Reimagine Education en el marco de futuros de la educación. Y se hizo la pregunta de por qué hay que cambiar la educación. Y me gustó mucho la respuesta. La respuesta fue muy simple, porque la supervivencia de la humanidad está en riesgo. Y creo que no somos conscientes de la magnitud de lo que está sucediendo en el planeta y qué papel tiene la educación para abordar ese problema. Y en esa línea, creo que para mí no hay una estrategia única que los docentes debemos incorporar. Creo que es una mirada. Creo que la escuela debe de dejar de ser el espejo de la sociedad, no es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, que lo es, sino debe ser el motor de cambio para transformarla. Creo que esta mirada es la que debe evolucionar en todos los sistemas educativos, en cada uno de estos centros educativos. Ujú. Solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con Jordi Musón, director de la Escuela Sadako de Barcelona, institución referente en innovación educativa a nivel internacional. Y una vez más, recomiendo ampliamente este libro, Reinventar la Escuela, un libro que aborda temas fundamentales de la educación, contiene aspectos que motivan a la reflexión del quehacer docente y además ofrece orientaciones para la innovación de la docencia. Gracias, Jordi, y hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.